Bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Como siempre, antes de comenzar, quisiera invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caudares. Vayan y miren los mensajes anteriores, activen la campana de notificaciones, hagan clic en la mano o pulgar arriba indicando que les gusta este video, vea tus comentarios y comparte con otros. Como ya hemos mencionado, durante los meses de octubre y noviembre estamos compartiendo un tema que hemos titulado Principios básicos de la fe cristiana. Insistimos en que un principio fundamental es el concerniente a lo que es la revelación especial de Dios, la Biblia, el libro en el que creemos, y durante el mes de septiembre dedicamos los 4 domingos a compartir acerca de cuestiones esenciales acerca de la palabra de Dios. Si aún no has visto o escuchado estos mensajes de septiembre referente a la Biblia en su mes en septiembre, te invito a escuchar esos mensajes si aún no lo has considerado. Durante este mes de octubre hemos comenzado a compartir entonces principios básicos de la fe cristiana. En primer lugar, compartíamos acerca del Dios que es, basados en Hechos 14, 8 al 23. La semana pasada compartíamos la historia de todo hombre basado en los primeros 3 capítulos del libro del Génesis, y el tema de hoy lo hemos titulado Una salvación tan grande, basados inicialmente en Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3, aunque vamos a considerar también otros pasajes. Pero para comenzar vamos a dar lectura a esa porción de las escrituras en Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3, y dice de la manera siguiente: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quiero invitarles entonces a inclinar su rostro y cerrar sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Rogamos tu presencia, tu poder, tu dirección entre nosotros, para que todo lo que hagamos sea hecho bajo tu guía, para que podamos comprender tu palabra y realicemos todo de tal manera que exaltemos tu nombre y también edifiquemos cada una de nuestras vidas. Toma el control de este tu siervo y que sean tus palabras las que sean dichas en esta oportunidad. Encomendamos este tiempo delante de ti, oramos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que estas son las buenas noticias que todos necesitamos, como lo señala primera a los Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, debido a lo que Él es y debido a lo que hizo, el camino de la salvación está abierto para todos los hombres. Las condiciones son que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la salvación? La salvación es la liberación del poder y castigo del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y luego añaden en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que todos somos diferentes en muchas maneras, sin embargo, todos somos iguales en que todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Esa salvación ha sido provista para nosotros en Jesucristo. Su salvación nos liberta tanto del poder como del castigo del pecado. El pecado nos atrapa en sus garras y no nos suelta. Es como un corcho colocado cerca de la superficie del agua. Seguramente va a flotar. Si se lo hunde unos 10 o 50 metros o incluso unos 100 metros, volverá a la superficie. Pero si se le hunde aún más, unos 200 metros, no volverá a subir a la superficie, porque la presión del agua será
demasiada. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras más nos hundimos en el pecado, menos probabilidad hay de que volvamos a salir. De hecho, el pecado por su propia naturaleza se hace un hábito. En 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12, plantea ese asunto y pueden ir luego con calma y revisar ese pasajes. Y podemos ver que la inmoralidad sexual, la impureza y las pasiones sensuales son parte de ese pecado. Gálatas 5, 19 al 21 dice: idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos son parte de esa gran lista de pecados que constituyen acciones en contra de Dios, de rebelión hacia Dios. Son adictivos, son destructivos. Como dice un canto evangélico popular, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, lenta pero inexorablemente apoderándose del control. Te enseñará más de lo que quieres saber. El pecado te retendrá más de lo que quieres quedarte. El pecado te costará más de lo que quieres pagar. Es el resultado inevitable del pecado cuando se apodera de nuestras vidas, pero hay esperanza. Podemos ser libres tanto de su poder como de su pena y de su castigo eterno. Ruth Hans Calkin expresó esto hermosamente cuando escribió: Señor, hay incontables cosas en mi vida que son inexcusables. Hay cosas que son inexplicables, cosas inconcebibles. Hay cosas irrefutables y cosas irresponsables. Pero viene como indecible alivio que debido a tu sublime amor, nada en mi vida es imperdonable. Y esa es la salvación en Cristo. Pero la Biblia nos presenta una pregunta inquietante en el pasaje que hemos leído para iniciar o para introducirnos en este tema. Y es lo siguiente: Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ese es el tema de hoy, una salvación tan grande. El escritor de Hebreos nos dice que Dios envió a su Hijo para que sea nuestro Salvador. Empieza diciéndonos quién es Jesús y luego describe lo que Él ha hecho. Lo identifica como heredero de todas las cosas, creador de cielos y tierra, y como la imagen misma de Dios en persona, y sustentando todo el universo. Luego nos dice lo que hizo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, en el capítulo 1, versículo 3, y la frase se sentó indica una acción terminada. Cuando los servidores en la iglesia, los ujieres, terminan de recoger la ofrenda en un culto, han terminado su tarea y se sientan. Cuando el coro termina de entonar la música especial o los que dirigen la alabanza y la adoración por medio de la música en un culto, han terminado su tarea asignada y se sientan. De la misma manera, cuando Jesús nos hubo limpiado de nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de Dios. Había terminado la tarea que le había sido encargada. Hizo posible que seamos libertados del poder del pecado y de la pena y castigo del pecado. La significación de Jesús no está solo en lo que enseñó, sino también en lo que Él es y en lo que Él hizo. Muchos están listos para aceptar a Jesús como un gran maestro, pero no quieren recibirlo como un gran Salvador y como el dueño y Señor de sus vidas. El regalo de Dios al darnos la salvación es este: Cristo tuvo que morir por nuestros pecados y para ser salvados debemos arrepentirnos y confiar en Él. Cristo ha provisto entonces una gran salvación, una salvación tan grande. ¿Y en qué aspectos esta salvación es grande? En tres aspectos que vamos a compartir en esta oportunidad. Esta salvación es grande porque es motivada por un gran amor. Esta salvación es grande porque va acompañada de un gran poder. Y esta salvación es grande porque nos ofrece un gran escape. Y para tratar ese primer asunto podemos ver en primer lugar que nuestra salvación es grande porque es motivada por un gran amor. El pasaje por excelencia que nos habla del amor de Cristo es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, aunque
Es importante leer los versículos siguientes y anteriores para tener una idea general de lo que es el contexto. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es una proclamación de la novedad tan grande y radical del reino de Cristo, lo que él vino a establecer. Martín Lutero decía que Juan 3:16 es el Evangelio en miniatura. Otros lo llaman el mismo corazón del Evangelio. Probablemente es el versículo más conocido en toda la Biblia, más memorizado en toda la Biblia, y siendo así merece un análisis detallado. Y una primera manera de analizar el versículo sería tomar cada frase que incluye un verbo. Y pueden ser estas 4 frases o 4 verbos: amó, dio, pierda y tenga. Si consideramos esa primera frase, ese primer verbo, amó, podemos notar que ninguna religión pagana expresaba hasta ahora el concepto de un Dios de amor. Los judíos afirmaban, sí, el amor de Dios, pero solo para el pueblo judío, no para los gentiles. Dice que este amor se extiende al mundo, dice de tal manera amó Dios al mundo, así que se refiere a toda la humanidad. El amor de Dios es tan ancho como para abarcar a toda persona que jamás haya vivido. Dice el canto que es tan ancho que no puedo ir fuera de él, dice que es tan alto que no puedo ir sobre él, que es tan profundo que no puedo ir debajo de él, tan grande es el amor de Dios. Dice que el porqué, porque de tal manera traduce o expresa la razón de la acción de Dios de amar al mundo y dar a su Hijo unigénito. El amor es la razón. De tal manera expresa el grado del amor de Dios, motivada por un gran amor, decíamos al inicio de este punto. Y ese grado es incalculable, es infinito. Amó, por supuesto, un verbo en tiempo indefinido, refiriéndose a una acción pasada en un momento dado. Se pregunta, ¿cuándo amó Dios al mundo y cuándo dio a su Hijo? Podría ser en el momento de la encarnación, cuando la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, o en Jesucristo hombre. Pero muchos opinan que Juan se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, podría tener una doble o triple aplicación. Si se refiere a la cruz, Juan dice que es el Dios Padre quien expresó allí su amor, pero Pablo dice que la cruz es la evidencia del amor de Cristo en Gálatas 2:20. Es la primera vez que Juan emplea el término amar, está en Juan 3:16 en su Evangelio, que es el término ágape o agapao, pero se encuentra luego 35 veces más en este Evangelio y 31 veces en la primera carta de Juan, más del doble que en otros libros del Nuevo Testamento. Ciertamente podríamos llamarlo el Evangelio del Amor y la Carta del Amor en Primera de Juan. De los 3 términos griegos que expresan ese sentimiento, o tal vez algunos otros, como por ejemplo koinonía, que habla del amor entre los hermanos en la fe, koinos, o el amor filial, el amor filio, que es el amor entre familiares, el amor también storge, que es el afecto natural, o el amor eros, que habla del amor entre un hombre y una mujer en sentido sexual, podríamos decirlo, o esa relación especial. El amor ágape expresa el amor más profundo y generalmente se refiere a la clase de amor de Dios que está dispuesto a sacrificarse a favor de las necesidades de otros. Decíamos pues entonces esto con respecto a este primer verbo amó. Luego dice Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, expresa el grado incalculable del amor expresado por Dios a favor del mundo. Tiene el significado de modo que, o por lo tanto, la característica esencial del amor ágape es el dar, y lo que Dios hizo es la expresión suprema de ese amor. Algunas versiones traducen el verbo ha dado como ha enviado o envió, pero tal traducción pierde el impacto del verbo dar. Una cosa es enviar, pero otra muy distinta es dar. Es cierto que Dios envió a su Hijo al mundo, pero más importante para nosotros es que lo dio en la cruz para nuestra redención, para nuestro rescate, para nuestra salvación. Morris comienza
o comenta que la expresión lograda en la cruz, la expiación lograda en la cruz, procede del corazón amante de Dios. No es algo impuesto a Dios o forzado sobre Él desde afuera. La expiación lograda en la cruz procede del corazón amante de Dios. Habla del Hijo unigénito. Es un término que Jesús nunca usa para referirse a sí mismo. Una indicación de aquí que Juan está ofreciendo sus reflexiones sobre la cruz. Y el amor de Dios no se quedó en una mera emoción, sino que se expresó en una acción definida y costosa. Jesús es el unigénito de Dios, pero el primogénito de María, como lo expresa Mateo 1:25 y Lucas 2:7, indicando también que María luego tendría más hijos. Ciertamente cuando Jesús estuvo allá enseñando en una sinagoga y fue María y sus otros hijos a buscar a Jesús, le indicaron que allá estaban su madre y sus hermanos y sus hermanas, mencionaron a sus hermanos por nombre, hablaron de sus hermanas en plural, indicando por lo menos 2 hermanas, y pues en ese sentido Jesús era el primogénito de María, pero el unigénito de Dios. De hecho, Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esa palabra en referencia a Jesús. Juan estaba interesado principalmente en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y él usa esta palabra para identificar a Jesús como el único Hijo de Dios, compartiendo la naturaleza divina de Dios. ¿Qué significa que Jesús es el único Hijo de Dios? Que es el único Hijo de Dios por naturaleza. Contrario a eso, nosotros los creyentes somos hijos e hijas de Dios, pero por adopción, a través de la fe. No tenemos la misma naturaleza, aunque veíamos que por ser creación de Dios hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos la misma naturaleza de Dios porque esa imagen y semejanza ha sido dañada, ha sido afectada por el pecado, y obviamente el único que es por naturaleza Dios es Jesús. Dice, para que todo aquel que en él cree, expresa el propósito de esta acción. Dios amó y dio a su Hijo con un solo propósito que se expresa en esta frase. Todo aquel expresa la amplitud del Evangelio. Está ofrecido a todos. Pero cree es restrictivo. La Biblia nos enseña una especie de universalismo, en el sentido de que finalmente todos los seres humanos, sin excepción, serán salvados. Dios ofrece la vida en Cristo a todos, eso es verdad, pero solo los que cumplen la condición establecida por Dios, el creer en su Hijo, van a disfrutar de ese beneficio ofrecido como lo es la vida eterna. Otro verbo es pierda. En el Nuevo Testamento se emplea con frecuencia para indicar la condenación eterna. De hecho, el mismo Juan, en el capítulo 3, luego del 16, dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y habla de tener la vida eterna. Quien así hace tendrá la vida eterna. Expresa el deseo eterno de Dios y el propósito de la encarnación y crucifixión de Cristo. También expresa el propósito prioritario de este evangelio, que se repite varias veces y se subraya en una afirmación definida en el capítulo 20, versículo 31, que dice: pero estas cosas sean escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se cuenta que el filósofo danés Søren Kierkegaard buscó una vez describir la encarnación de Dios en Cristo y para ello usó el siguiente relato que lo ilustra muy bien. Un cierto rey era muy rico y su gran poder era conocido de todos, pero se sentía infeliz, pues deseaba una esposa. Sin una reina, su gran palacio estaba vacío. Un día, mientras pasaba por las calles de un pequeño pueblo, vio una hermosa joven campesina, tan bella y graciosa que ganó inmediatamente el corazón del rey. La quería más que cualquier otra cosa que jamás había deseado. En los días sucesivos volvió a pasar frente a la casa de la joven con la esperanza de verla, aunque fuera solo un momento. Se preguntaba cómo podía ganar su amor. Él pensó:
Daré un decreto real y ordenaré que la traigan a mi presencia a fin de que se convierta en reina de mi tierra. Pero al pensarlo mejor, se dio cuenta que ella era un súbdito y se vería forzada a obedecer, y así jamás estaría seguro de que habría ganado su amor. Entonces pensó: la llamaré en persona, iré vestido con mi mejor ropa y con todos mis atributos reales. Llevaré mi corona, mis joyas y mi espada, la asombraré y deslumbraré de tal manera que ella deseará ser mi esposa. Al reflexionar mejor el asunto, se dio cuenta que así nunca estaría seguro si se casó con él por la riqueza, por el poder que le podría dar o porque realmente le amaba. Finalmente decidió entonces que se disfrazaría de un campesino y así se acercaría a ella. Pero tampoco le agradó a fin esta duplicidad. Al fin supo que era lo mejor que podía hacer. Se quitaría sus ropas reales, se vestiría de campesino, iría al pueblo donde vivía su amada y viviría allí un tiempo, unos días, como un campesino auténtico, procurando de esta manera ganarla. Trabajaría y sufriría con ella. Así lo hizo y ganó a su esposa. Así hizo Dios al considerar cómo podía ganar a la humanidad. Dios en Cristo se hizo como uno de nosotros, se vistió de carne humana para morar entre nosotros. Como Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, en primer lugar, hemos visto que esta salvación es grande porque es motivada por un gran amor. Esta salvación es grande también porque va acompañada de un gran poder. Segunda de Corintios 5:17 habla de ese gran poder. Tiene el poder para cambiar, para convertir y para hacernos libres. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Si analizamos este versículo, podemos ver que la frase en Cristo, estas dos palabras, constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual incluye lo siguiente: incluye la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado y recibió ese castigo; la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido, que es en Cristo; la seguridad futura del creyente en aquel que es la resurrección y la vida eterna, el único garante de la herencia del creyente en el cielo, que es Cristo; y la participación del creyente en la naturaleza de Cristo, en la naturaleza divina de Cristo. Y básicamente estas dos palabras o esta expresión constituye esa afirmación. Luego dice nueva criatura. Esto describe algo que es creado a un nivel nuevo y a un nivel de excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. La expresión incluye el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados por la muerte sustitutiva de Cristo. Y cuando dice las cosas viejas pasaron, podemos ver que después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, sus prioridades, sus creencias, sus amores, sus afectos, los planes de su vida vieja son cosas del pasado y son reemplazadas por nuevos valores, nuevas prioridades, nuevas creencias, nuevos amores, nuevos afectos. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente lo ve desde otra perspectiva y ya no le controla. Dice también que todas son hechas nuevas. Esto indica que la condición nueva es continua y es práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene todas las cosas es una realidad constante para él y ahora vive para la eternidad y no para cosas temporales, como lo señala Efesios capítulo 2 versículo 10. El 8 y 9 nos dicen que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no es por obra, pero el versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no pueden producir salvación, pero son el resultado subsiguiente y constituyen los frutos y las evidencias de la salvación producidos por el poder de Dios. La carta de Santiago es amplia en hablarnos de la evidencia de la salvación, de las obras como evidencia
de la salvación. Podemos entenderlo con esta ilustración. Tenemos una taza de agua caliente y dentro de ella una bolsita de té, o podemos hablar del café, que es más común para nosotros. El agua no es el té o el agua no es el café, ni tampoco el té o el café es el agua. Son elementos independientes, pero cuando se introduce una bolsa de té en la taza de agua caliente, o cuando se introduce el café y se mezcla con el agua caliente, una cosa extraña ocurre. El agua cambia de color y de naturaleza. El agua se funde como una nueva realidad, o con una nueva realidad que lo domina todo. El fuerte olor del café o del té se esparce alrededor de la taza hasta que el líquido es té o es café y no es agua. Ahora la primitiva existencia del agua está entrañablemente unida a la existencia del té o del café. El agua, tras esa experiencia, podría decir: no vivo yo, sino que es el té que vive en mí, o no vivo yo, sino que es el café que vive en mí. No conozco personas que beban agua caliente. Quien así hiciera lo tildaríamos de excéntrico, por decirlo menos. Pero si esa agua previamente calentada puede llegar a ser la base de una saludable y excelente bebida, y de una bebida sabrosa, entonces merece la pena aceptar el proceso. De la misma forma, el cristiano es como una taza de agua, la cual, cuando es calentada por la fe y poseída por el Salvador, llega a ser algo completamente distinto. La naturaleza de Cristo se introduce en el cristiano y si se le deja, desde allí dominará la existencia del cristiano. Tal cristiano llega a ser más y más semejante a Cristo y cada vez menos de sí mismo. Así como el té o el café en el agua es la esperanza de algo nuevo. Cristo en el cristiano es la esperanza de gloria. Y finalmente, en tercer lugar, nuestra salvación es grande porque ofrece un gran escape. Leíamos en nuestro pasaje inicial en Hebreos capítulo 2, versículo 3 lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La implicación es que si la recibimos, escaparemos de las consecuencias del pecado. Pero si la rechazamos, no escaparemos de las consecuencias del pecado. La Biblia nos recuerda repetidamente nuestra responsabilidad ante Dios. Dice Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Nos advierten que está establecido que los seres humanos muramos una sola vez y después de esto venga el juicio. Hebreos 9:27. Mucho antes de que se escriban estas palabras, el escritor de Eclesiastés advertía: alégrate, joven, en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Eclesiastés 11:9. Miramos con desdén al juez que es demasiado blando con los ofensores. Si todo lo que hace es darle una palmadita a un individuo culpable de un horrendo crimen, todos nosotros gritaríamos: despídanlo. Durante una campaña electoral a un juez que buscaba que lo reelijan, uno de sus opositores le puso el apodo de juez blandengue, por su actitud de indulgencia con los criminales convictos. Por supuesto, este juez blandengue no fue reelegido. Hay que hacer justicia. Y refiriéndose a Dios, la Biblia dice también en Génesis 18:25, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Fíjense que Dios ciertamente es un Dios amoroso, lo hemos visto en Juan 3:16, pero Dios también es un Dios justo, es un Dios que hará justicia. Dios no es ningún blandengue, como dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también dice el mismo pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 31, que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Reina Valera del 60. Así que todo se reduce a esto: con Jesucristo
usted es salvado y se dirige al cielo. Sin Cristo usted está perdido y se dirige al infierno. Esta es entonces la gran salvación que tenemos por Jesucristo. Ahora bien, la vida es corta, la vida es frágil, la vida es breve. La tenemos ahora, pero en un momento no la tendremos. Mañana no sabemos. La muerte es segura. El pecado, la maldición, y Cristo es la curación. En conclusión, Cristo ha provisto una gran salvación. ¿En qué aspecto es grande su salvación? Esa salvación es grande, hemos visto tres aspectos. En primer lugar, porque es motivada por su gran amor. Es grande, en segundo lugar, porque va acompañada de un gran poder, y es grande porque nos ofrece un gran escape. Ahora quiero preguntarle a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad: ¿has prestado atención a todos tus asuntos terrenales, pero has descuidado el asunto más importante y trascendental de todos, como lo es la salvación de tu alma, como lo es tu vida espiritual, como lo es el conocer a Dios, lo que tiene que ver con tu destino eterno? ¿Has descuidado eso? A mis hermanos en la fe, ya creyentes, quiero preguntarles: tus valores, tus prioridades, tus creencias, tus amores, tus planes, tus afectos, ¿se apegan más a los que tenías en tu vieja vida, o están conformándose día a día a tu nueva vida en Cristo? Una palabra de nuestro texto en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, recalca por qué los hombres y mujeres se pierden a fin de cuentas. La palabra descuidar es la clave. Los hombres y mujeres se pierden no porque se lo propongan. Nadie se propone deliberadamente perderse o ir al infierno y no ir al cielo. No, se debe al descuido. No necesariamente tienen que blasfemar contra Dios para estar perdidos. Mucha gente va al infierno afirmando que creen en Dios. No tienen que levantarse contra Dios con un puño crispado. Mucha gente con muy buenas obras va directamente al infierno también y se pierde. Todo lo que necesitan es descuidar la gran salvación que Dios ha provisto. Y si ya la tienes, la salvación, el descuidarla implica no darla a conocer por medio de tu estilo de vida y de la proclamación del mensaje del Evangelio. Quiero invitar pues a mis amigos a que no descuides esta salvación tan grande, hecha posible por la muerte de Cristo en la cruz. Arrepiéntete y cree hoy mismo. El tiempo se está agotando para todos nosotros. No descuides una salvación tan grande. Y para mis hermanos en la fe, quiero invitarles también a ejercitar su salvación. Ejercita tu salvación. Que se vea manifiesta tu salvación. Hazla visible, esta salvación, por medio de tu manera de hablar, por medio de tu manera de comportarte. Quiero invitarte pues a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos y a orar al Señor y darle gracias por una salvación tan grande que ha provisto para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por tu gran amor, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, pero nosotros, aún siendo tus enemigos, aún así siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande has tenido para con nosotros. Señor, qué poder tan grande tienes como el transformar la vida de un pecador y convertirlo en un hijo tuyo, un hombre y mujer santo que buscan agradarte en todas las cosas. Qué gran salvación, Señor, porque nos ha provisto el escapar del poder del pecado sobre nuestra vida, de la condenación eterna. Gracias por esa obra que has hecho en nuestra vida. Oro por mis amigos que nos escuchan en esta ocasión y que hasta ahora han descuidado esos asuntos y han descuidado esta salvación. Que ya no lo hagan más, que en arrepentimiento y fe acudan a ti y puedan conocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Oro por mis hermanos en la fe, para que día a día puedan evidenciar que la salvación está en ellos, para que sea notoria a todos los que están a su alrededor, para que verdaderamente se pueda decir que ellos están en Cristo, que son una nueva creación, que las cosas viejas han pasado y que aquí todas son hechas nuevas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Queremos una vez más agradecerte por tu tiempo, por tu atención, por ver y escuchar este mensaje. Y una vez más queremos manifestar nuestro deseo y nuestra oración al Señor de que continúe bendiciendo tu vida y la vida de tu familia.